barrios, aulas, pizarrones. ¿En qué anda la UNL? Bueno, ¿y en qué anda la UNL en un tema tan sensible como adopciones? Hoy tenemos de invitadas a Nerina Murúa, docente de la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, y Luz Cutropia, que es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social, para hablar un poco, lo titulamos Mitos y Realidades de las Adopciones. Claro. Bueno, bienvenidas, gracias por esta visita. Gracias. Yo arranco con el primero, que parece que es el general. ¿Es difícil adoptar en Argentina? Viste que todo el mundo dice, che, es difícil adoptar. ¿Es así? Sí, no es así. En realidad lo que es difícil en Argentina es ser adoptado, digamos. Nosotros siempre y pensar que los que están en espera, digamos, los que están en situación de espera son los niños, y que además, cuanto más pasan los años para estos niños, más difícil para ellos es ser adoptados, así que siempre está bueno como dar ese giro, porque de alguna manera quita el foco del lugar adulto y nos invita a pensar un poco, bueno, quién es o por qué pensamos la adopción, porque la adopción es una política de Estado, digamos, y se considera que es necesario atenderla. ¿Ustedes vienen trabajando junto a la provincia? ¿Cómo es el trabajo Sí. que están realizando desde la UNL? Sí, nosotros venimos trabajando con un convenio con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos, pero también hemos incluido el trabajo con la Secretaría de Niñez, particularmente con el programa de Familias Solidarias, con quien pudimos articular algunas de las acciones del proyecto de extensión. La idea es seguir ampliándolo y abrir también y conveniarnos también con la Secretaría de Niñez, porque nos parece que es una problemática muy compleja, una temática muy compleja que admite, digamos, todos estos interlocutores. UNL siempre tuvo una línea de formación respecto a las adopciones, con un proyecto de investigación, con seminario temático optativo que se dicta en la facultad, pero nos faltaba como esa otra pata, o la idea del proyecto de extensión era agregar esa otra pata que tuviera que ver con un lazo con la comunidad y además también reforzar el vínculo de la universidad con la provincia, que es un vínculo preexistente, digamos, claro. No lo instalamos nosotros. Sí. Y además que si bien compartimos la facultad, muchas veces no nos escuchábamos entre nosotros, entonces era una posibilidad. ¿Y Luz, cómo se viene trabajando? Y mira, retomo por ahí algunas cosas que venía diciendo Nerina. Fue como, es el proyecto de extensión, una oportunidad también como para comentar y para dar visibilidad, problematizar sobre una problemática que sucede en la realidad y que por ahí está atravesada por un montón de mitos que nosotros estábamos intentando como desmitificar justamente, y fue muy importante también el trabajo con compañeras de abogacía, que por ahí estamos en la misma facultad y por ahí no se da ese diálogo, entonces claro. También fue una oportunidad para poder charlar con ellas y encontrar como los puntos para poder mediar y construir. Por ejemplo, yo participé y estamos ahora también trabajando el tema de el mito sobre adoptar justamente a niños mayores de 10 años, que es... Sí. Que bueno, como decía Nerina, que por ahí suele ser la población que más tarda quizás en que se adopte. También estaba bueno porque es una oportunidad para esas personas que están quizás pensando en adoptar y están también atravesadas por estos mitos, que podamos acercarles esto, ¿no? Porque es también un poco nuestro rol como estudiantes y como universidad. ¿Y eso viene cambiando desde hace un tiempo esta parte? Digo, la idea de que si un bebé no era adoptado, ya después las chances casi se acababan de que sea adoptado. ¿Cambió eso en alguna medida? En realidad, la población inscripta para adoptar generalmente busca niños de 0 a 5 años, pero con el trabajo de talleres que se hicieron desde el RUAGA, tanto como del proyecto de extensión, se ha logrado deconstruir un poco esta cuestión y pensar la adopción de niños de más de 10 años o de niños de 8 o 9, no hace falta, digamos. Sí, claro. Y también se ha logrado trabajar un poco la situación de adopción de niños con alguna situación de salud, niños o niñas con alguna situación de salud, a partir de escuchar estas otras experiencias y de alguna manera tornarlas más reales, digamos, ¿no?
que pudieran escuchar personas o el testimonio de aspirantes que adoptaron niños de 10 años y contaron cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las discusiones al interior de las parejas o de las familias, lo mismo con situaciones de niños, permitió que de alguna manera se instale esa pregunta. La realidad es que después también es una tarea de los equipos técnicos de la provincia poder despejar de qué se trata esto, digamos, si es una decisión fundada y que se puede sostener o si tiene que ver más con, bueno, romantizar una escena, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa línea también después los equipos del RUAGA se encuentran trabajando y despejando en entrevistas con estos adultos. Pero si bien no es un número muy cuantioso, digamos, no son muchos quienes quieren adoptar a niños de más de 8 años, bueno, la realidad es que sí hay más inscripciones de esas edades. Estaría bueno conocer más historias de gente que adopta chicos un poco más grandes, porque hay como un preconcepto de, no, bueno, pero lógicamente ese chico pasó por varios lugares, puede venir con una serie de problemas, no se va a adaptar en casa. Sí, es más difícil la vinculación. La vinculación va a ser más difícil y por ahí puede ser o no, digo, pero la idea es que te va a pasar eso y a veces debe haber un montón de casos súper exitosos de eso. Un montón, muchísimas situaciones de adultos y adultas que han acompañado situaciones de niños, niñas y adolescentes de más de 8 años. Nosotros siempre decimos, cada situación de vinculación tiene su particularidad y su dificultad, digamos. Lógico. Vincularse con un niño que no habla, que no puede expresar lo que le pasa, tiene sus dificultades, y tal vez el niño que ya puede decir algo, bueno, tiene otro plus, digamos, y tal vez lo que hay que atravesar es otras cuestiones. No sé si vos querés contar, Luz, algo de las experiencias con los adultos que acompañamos en este proceso del proyecto. Sí, algo también que me parecía interesante antes de continuar es que algo que también sostenemos en esto de dar vuelta por ahí los conceptos es como que no se busca un niño para una familia, como no existe un niño ideal. Claro. Por ahí nosotros tenemos como en la cabeza como requisitos de lo que queremos. Y un niño es un niño, una persona es una persona. Entonces no podemos encajar a un niño en una familia, sino que buscamos familias que puedan acoplarse, que puedan adaptarse a esos niños que están atravesados por un montón de cosas como un montón de personas también. Y la experiencia con las familias estuvo bastante copada porque justamente esto, traemos relatos de personas que atravesaron esa situación, que por ahí se trata también de desmitificar un poco el rol como de la familia heroica que va y adopta un niño. Son personas que decidieron maternar, paternar, cuidar a niños por otro lado que quizás no es lo más convencional, pero tampoco son figuras heroicas ellos, y es algo que lo traían mucho también, porque no se trata de eso, no se trata de salvar, sino que estamos también como una forma de cuidar. Es algo también que me pasó que en este proyecto de extensión conocí, por ejemplo, la figura de las familias solidarias, que no las conocíamos, que fue también... Sustitutas, las familias sí, es lo mismo. Es lo mismo, sería lo mismo. Sí. ¿Qué sería que Las familias solidarias es el programa de la provincia que es una alternativa al alojamiento en instituciones, digamos, son familias alguien que se hace cargo de un nene por un mientras tiempo está en el determinado. proceso de adopción, Exacto. mientras espera a ser adoptado, pero no lo puede adoptar. Claro. No lo puede adoptar, no avanza con ese proceso. Antes la figura era familia sustituta y estaba por fuera del Estado. Que permite también ir cuidando ese proceso, entendiendo que es un tiempo acotado, que es un tiempo excepcional, porque es durante una medida de protección excepcional, y que tiene características muy particulares en relación a lo que ocurre y cuál es el intercambio con el Estado. Eso era algo que tal vez se desconocía y, como señalaba Luz, nosotros pudimos tener uno de los encuentros incluso con todas las familias solidarias que en este momento están acompañando. Entonces, un poco plantear ahí cuáles eran las dificultades respecto a esto de, bueno, nos encariñamos, no nos encariñamos, cómo lo manejamos. ¿Qué tema ese? Claro, es Son la parte muchas. difícil. ¿Cuántos son las familias solidarias? En este momento no sé porque no formo parte yo del programa, pero el año pasado eran 10, 12 familias más o menos. No sé si continuarán las mismas familias, pero bueno, nosotros trajimos como relato la experiencia de una familia que adoptó
a un niño de 2 años y medio que había estado desde su nacimiento con una familia solidaria, Claro. digamos, con lo que eso implica. Uy. Y estaban los dos, la familia adoptiva y la familia solidaria, que hoy son padrinos del niño, lógico, claro. y contaban esto, bueno, que el cariño también se traslada, que hay también una transferencia de ese cariño, que ese cariño, digamos, no me hace dueño de... Claro. Así que bueno, en ese sentido también estuvo muy interesante. Y también lo que remarcaban estas familias era como el apoyo y el acompañamiento del equipo para ellos, porque como decimos, no, quizás somos personas, estamos atravesados por un montón de sentimientos y emociones, pero no se trata de apropiarse a esa persona, sino que por ahí comprender ese rol, que es difícil, pero por eso también está justamente los equipos para poder acompañarlos en toda esta trayectoria. No es como que los dejan solos y les sueltan la mano. Claro. Sí, lo que siempre se intentó, el objetivo siempre fue que los casos se resuelvan antes o más rápido para que un niño no tenga que estar tanto tiempo Con más de una 2 familia años solidaria. con una familia solidaria. Bueno, ahí tenemos, ¿no? bueno, hubo o en hechos. una institución, sí, hubo por hechos eso, que por eso se- entiendo que se cambió el programa. Que se cambió efectivamente ¿no? de familias solidarias que debían tenerlo por un tiempo determinado y ese tiempo pasó a ser indeterminado. Entonces, Y claro, y esa exigían familia la se da guardia cuenta de que después adopción. quiere entrar en un proceso de adopción, la adopción no sale y entran en conflicto. Aquí en Santa Fe hubo casos situaciones que hubo se hubo hicieron situaciones, públicas hace tiempo que no hay otras, no hay de ese estilo. Es verdad. También es interesante entender que el proceso de adopción es una triada, digamos, entre el Poder Judicial, el RUAG y la Secretaría de Sí. Niñez, entonces muchas veces los tiempos tienen que ver con Sí. esa justamente dinámica Ujú. o con los tiempos de trabajo propios de las situaciones que, si bien la ley fija, digamos, o puede fijar tiempos en relación a la medida de protección excepcional o incluso al mismo proceso, después hay situaciones que nos demandan más o Claro. menos, digamos, Sí. o en menos tiempo. A mí me parece lo siguiente, son temas tan sensibles que yo entiendo que tiene que funcionar lo más rápido posible. Ahora, tampoco puede ser un trámite, No, porque exactamente. también traería problemas el hecho de que sea un mero trámite que vas a hacer un día y al otro día tenés una adopción. Totalmente. Porque te encontrarías con un montón de casos que decís, che, acá no debería haberse dado. Sí. Digo, también hay que velar por la seguridad del chico en ese caso. Hay una fina línea entre que no se extiendan demasiado los procesos, pero tampoco que sea como ir a pagar la luz. Digo, Claro, No, que ninguna totalmente. de las dos situaciones termina en un proceso de vulneración, digamos, para los niños, niñas y adolescentes. Es una tarea muy artesanal. La provincia de Santa Fe y la ciudad de Santa Fe tiene equipos muy formados Sí. en la temática, en eso damos fe, pero bueno, después también hay una Casos y demanda de casos. tarea, una demanda, un montón de cuestiones. Y otro de los conversatorios que trajimos y que es otro tema que nos parecía interesante, tenía que ver con una situación de desistimiento, digamos, un proceso que no había avanzado en esa situación puntual, fue porque la niña define no avanzar y avanzar con otra familia, digamos, que Mira. estaba acompañando a una de sus hermanas y bueno, en ese conversatorio que bueno, nosotros ahora tenemos que hacer toda la instancia de difusión de esa experiencia, estaban presentes las 2 mujeres que adoptaron a las hermanas Sí. y la mujer que había desistido, digamos, que había... Entonces, eso también nos pone como nos muestra otra escena en relación a los desistimientos, que generalmente es está trabajado de un modo muy prejuicioso, está mirado de un modo muy prejuicioso, y lo que nosotros decimos es, bueno, hay que poner un poco más de cabeza en esto, hay que poner un poco más de reflexión en torno a qué es lo que pasa y qué es todo lo que se abre en esa posibilidad sobre los procesos de desistimiento, que por supuesto es doloroso, nos golpea como sociedad, nos golpea como profesionales, pero que necesitamos poner algunas ideas ahí para pensar de en adelante cómo acompañamos estos procesos también. Pregunta muy básica por ahí, pero requisitos básicos. Por ejemplo, se me ocurre el siguiente. Soy soltero y quiero adoptar. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, los requisitos para la adopción son más administrativos que en relación a las condiciones. Bueno, el documento, el certificado de reincidencia, deudores alimentarios, esos son requisitos administrativos. Después puede adoptar cualquier persona que sea mayor de edad y que esté en condiciones de hacerlo, que para eso hay un equipo que está acompañando, digamos, los procesos de evaluación, pero pueden adoptar parejas que tengan hijos, personas solas, parejas igualitarias, que tengan casa, que no tengan casa, que alquilen, que eso después no hay
requisitos, sí se evalúa en una tarea profesional entre los equipos técnicos, psicólogos y trabajadores sociales en relación a las condiciones de posibilidad o las condiciones reales, pero que no es una valoración por negativo o positivo, sino bueno, para tomar conciencia, decir, bueno, Claro. venís vos solo, querés adoptar 5 niños, che, ¿cómo lo estás pensando? Claro, ¿Cómo? claro. Tiene que ver Claro. con esa cuestión. La realidad es que la adopción es un proyecto, no todas las personas que se anoten para adoptar van a adoptar, y no todas las personas que se anoten para adoptar van a resultar admitidos en el registro, digamos, y eso es algo que tiene que empezar a aparecer, digamos, porque también a plantearse como sociedad que en esto que decía Luz antes, de bueno, nosotros estamos buscando familias para estos niños que sabemos que están esperando, no se trata de vulnerar, digamos, ningún Claro. derecho adulto ahí. Y además, yo imagino, debe ser muy doloroso también para un adulto que por ahí tiene todas las buenas intenciones de adoptar, que no te elijan o que no te admitan para hacerlo. Porque, pero yo le quiero dar amor. Bueno, a veces se trata también de tener una serie de condiciones, para eso están los profesionales que tienen que evaluar, Claro. que por ahí uno no tiene. Entonces, bueno, por más amor o por más que hayas romantizado la idea un montón, no estás en condiciones de adoptar. Claro. En nombre del amor se han cometido atrocidades. Claro. Sí. Mirá, es Así que, bueno, claro, es buena reflexión. Así que sí, nosotros siempre decimos que bueno, el tengo tanto amor para dar no Sí. es una condición que habilite a la adopción, porque además parece que es esto que me sobra. Sí, no se puede. Además, ¿cómo sé para medirlo, no? Claro. ¿Cómo se mide eso? Claro. Así que sí, los procesos de registro de los proyectos adoptivos son procesos de trabajo realmente con una tarea muy ardua de los equipos para reconocer las condiciones de posibilidad o potencialidad, porque además no es una tarea adivinatoria, no es que, bueno, sabemos que si está admitido va a funcionar y va a funcionar bien. Bueno, después también en el encuentro pueden ocurrir un montón de cuestiones, que eso es lo que apareció en los conversatorios, digamos. Claro. Bueno, se anotaban para adoptar hasta 8 y de repente se encontraban con una escena de un niño de 13 y avanzaron, que fue el primer conversatorio. Esta escena de Qué bueno desistimiento que contábamos, adopción de niños con discapacidad, se va reformulando continuamente. Sí, de todas maneras, evidentemente el problema persiste. Acá traigo un dato que me acercó Aquiles de un comunicado de la provincia hace un mes atrás, un par de meses atrás, que habla la directora del registro del RUAGA, Adriana Bonelli, y dice: tenemos en estos momentos 114 niñas y niños adolescentes en condiciones de ser adoptados y 44 que estamos buscando familias ya inscriptas. La mayoría de los niños que tenemos para adoptar superan los 11 y 12 años y un 90% mayores de 13. Bueno, Sí. evidentemente, o sea, digo, Por pueden ir supuesto. cambiando cosas, pero evidentemente es un problema que persiste. Que persiste, es un proceso muy paulatino, muy desde el 2010 que entró en vigencia el registro hasta estos años, digamos 15 años, ha avanzado muchísimo la situación, pero por supuesto que esto lleva un tiempo de trabajo mucho mayor. De hecho, el año pasado cuando nosotros hicimos el convenio con el RUAGA fue porque ellos tenían 76 y imagínate que esto creció. Claro. Entonces decíamos, bueno, esta es una posibilidad como para abrir un poco esa puerta. El año pasado 76 y Sí. Casi el la- doble. casi el doble. Sí. Y lo que decíamos es que, aunque sea, si de los conversatorios o del proyecto de extensión, aunque sea, sale una familia que adopte un niño, ya es Y un sí, trabajo y que claro. para Sí, nosotros totalmente. es ya favorable, por Sí, así sí, decirlo, sí, una sí. evaluación. Pero bueno. O por lo menos aportar también a que se cambie un poco el discurso, porque creo que eso también condiciona un montón lo Sí. que hace o no una persona, lo que dice una persona. Como- Absolutamente, sí, sí, yo creo, además a veces por desconocimiento, o sea, Tal cual. imagino que cuando vas a hacer ese trámite y anotás hasta dónde querés, y uno pondrá hasta 8 años y demás, Sí. por ahí se sienta frente a un chico de 9 años, que quedaría por ese formulario, queda fuera de su proceso de clasificación, y dice, bueno, también, ¿por qué no? Claro. Pero claro, es un discurso armado esto, o es una idea armada en la cabeza de decir, bueno, le pongo un límite, que es cierto, los formularios lo tienen que poner, pero ahí en el mano a mano, en el conversatorio, por ahí sale otra cosa. Sale otra cosa, que fue un poco lo que pasó. Se acercó también mucha gente que estaba con la idea y no había tomado la decisión, y entonces, bueno, quería un poco escuchar de qué se trataba. Y
también lo interesante es trabajar con la situación real, ¿no? No podíamos, digamos, trabajar con niños en este caso, pero sí, bueno, que contaran esto, de cómo es el niño real de 13, de 8, de 10, los límites en lo administrativo en relación al formulario, y bueno, van a estar, hay un montón de estrategias del RUAGA para intentar, digamos, un poco, bueno, pensar cómo mover ese límite, pero como sociedad aún nos queda mucho por pensar. Incluso hablábamos con Luz recién afuera de que persiste muchísimo esto. Bueno, hay tantos adultos esperando, tantas... Sí, la idea es desde el adulto. Vuelve a aparecer esta cuestión, digamos, con mucha fuerza. Así que bueno, será entonces interesante que podamos reforzar las acciones, y estábamos justo pensando cómo reeditar, cómo darle otra vuelta, cómo armar algo más expansivo para seguir potenciando el trabajo en estas escenas. Bueno, nosotros estamos acá para lo que podamos colaborar con todo eso y con que funcione bien el proyecto. Gracias por la visita. Bueno, gracias por a ustedes. contarnos en qué anda la UNL. Hoy nos visitaron Nerina Murúa, docente de la licenciatura en Trabajo Social, y Luz Cuptriopia, también estudiante de licenciatura en Trabajo Social. Nos encantó. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo realmente.